Italia. Hola mi gente. Mm, Hago este pequeño video iniciando un proceso de recuperación. Bueno, vengo desde hace días, pero con altibajos. Voy a contarles mi experiencia de lo que me sucedió, el más o menos los posibles porqués y todo lo acontecido. Bueno, el año pasado, 2023, tuve una una experiencia muy desagradable con una persona que era casi un amigo, o era un amigo, mejor dicho, casi un hermano más bien, el cual me vine a enterar de que me engañó con unos documentos para poder tomar un dinero que yo le había pasado para un supuesto negocio. El tema es que me engañó, me miró la cara, bueno, todo lo que uno puede sentir sobre esa situación. Fuera de eso, pues se me quedó con el dinero, se lo robó. Yo a raíz de eso empecé para experimentar, aunque ya venía con problemas de trastornos del sueño y eso, pero empecé a experimentar cosas más difíciles, como por ejemplo amargor en la boca, ardor en la costilla debajo del lado derecho, eh, mucha rabia, mucho estrés, mucha ansiedad. De ahí para allá fueron días más difíciles. Intenté disipar toda esta situación meses antes yendo al gimnasio, pero pues como tenía que estar pendiente de eso, hasta eso me lo dañó. Entonces un día, estando en el gimnasio, hice una mala fuerza, levantando peso muerto que le llaman. Hice una mala fuerza y yo sentí dos tirones en la espalda, la parte más o menos baja, como cerca de la zona lumbar. Pero no me dolió en su momento. Cuando ya sucedió lo que les estoy comentando con la persona que fue mi amigo, eh, a los meses, más o menos por ahí entre octubre y noviembre, yo me empecé a sentir mal, como maluco, con escalofríos, amanecía que no me quería parar, con molestias, bueno. Más o menos como por allá, como por noviembre, si mal no recuerdo, me dolió muy fuerte la parte de la zona lumbar, la espalda, la parte baja, pues, espalda baja, un dolor intenso, fuerte que me ardió, me irradió la pierna derecha, luego la izquierda. Y ese día, pues, acudí a una droguería y me hice aplicar un antiinflamatorio para el dolor y todo el tema. El tema es que de ahí en adelante pues yo seguí como maluco, no volví al gimnasio y resulta que por allá en diciembre empecé a sentirme también pues maluco. Bueno, llegó fin de año, me tomé unas cervezas, empecé a sentir mucha orinadera. Bueno, ya venía como con problemas de cistitis, como de orinadera, como que tenía de pronto alguna infección. Mm, Probablemente todo esto a raíz de toda la cuestión emocional, o sea, no quiero decir que de pronto lo que tuve adelante haya sido en la parte geniturinaria haya sido por el problema de la espalda o por la situación combinada con el estrés que me generó esa persona que les comento, pero todo se juntó, todo curiosamente se juntó más o menos para principios de enero. Después del dolor de la espalda me cogió un dolor fuerte, un ardor al orinar, mejor dicho que eso era y era una piquiña, un cosquilleo horrible. Era, de verdad, era terrible, era muy fuerte, era muy doloroso. Y yo acudí al médico, entonces hice pues lo que todo el mundo hace, fui a la EPS, por mi edad, 41 años, me hicieron el primer TAC para el tema de la próstata.
Entonces, aparentemente, eh, tuve la próstata levemente inflamada, como me lo indicó el médico. Me dijo, tener la próstata levemente inflamada, pero no se siente ni dura, ni con texturas. Bueno, lo que ellos pueden determinar de que sea benigno o maligno. Entonces yo estaba como con ese malestar en la parte baja, en el vientre, era como una pesadez, una inflamación, esa orinadera que tenía. Empecé a entrar más en pánico, con los nervios empezaron a hacer todo lo que les voy a comentar. Entonces de ahí acudí a otro médico porque pues como era el médico de la EPS me mandaron unos exámenes pero a muy largo tiempo y yo dije no, yo no aguanto todo esto. Entonces yo de mi bolsillo pues me pagué una ecografía, ahí me resultó pues de que tenía la próstata agrandada como decía la doctora y de una diagnosticaron sin hacer otro tipo de examen. Primero me diagnosticaron hiperplasia prostática, algo que normalmente dan los hombres a partir de los 60, 70, por ahí, no a la edad mía, de los 40. Sin embargo, eso fue lo que primero me diagnosticaron, que eso es hiperplasia, que por eso es que estás teniendo problemas para orinar. Bueno, me mandaron una droga ahí entre parte natural y química. Bueno, después fui donde, porque yo seguía con los malestares, fui donde otro médico y ahí es donde empieza pues el tema a fallar, pienso yo. Porque fui donde otro urólogo y el hombre me hizo otra vez el tacto, la cosa más fea que puede haber. No por el tema de que uno sea hombre y que te tengan que penetrar el ano, no, sino porque se siente fastidioso, la verdad. No es por ningún otro tema en cuestión, pues, de que, ay, no, que porque eso es para los maricas o algo así, o los gays, bueno, como lo quieran decir, no, sino por el fastidio que genera esa vaina. Entonces ahí el hombre me dice, no, eso es una prostatitis, eso, ¿cómo se te ocurre que va a ser una hiperplasia? Es que para tu edad, bueno, pues cambiaron los roles. Listo, entonces me mandaron un antibiótico, el cual no lo pude aguantar más de 12, 14 días aproximadamente, 12, 13 días, porque yo me tomaba eso de acuerdo a lo que el doctor me envió, pero por un lado no miraba avances en la desinflamación, que se debía haber notado. Por otro lado me dolía mucho la parte baja de la espalda, pero mucho es mucho. Y por otro lado, no me hicieron exámenes de sangre y orina previo para saber si efectivamente tenía una infección o no, porque es el conducto regular, pero en esta vez fallaron. Bueno, el cuento es que yo seguí con el malestar y, y acudí nuevamente a consulta con médico a la EPS. Le comenté el caso a una doctora que me atendió en ese momento, perdón, y ella me suspendió el antibiótico de la pasta, pero entonces me activó el antibiótico intravenoso. Entonces yo contento, entre comillas, me acepté, entonces dije listo. Fueron a mi casa, vinieron pues acá a la casa familiar. Por 10 días me aplicaron ese medicamento. Como decía el doctor que vino y me revisó, me dijo, más o menos entre el tercer, cuarto día tienes que empezar a notar alivio. Yo pues con expectativa de que fuera a funcionar. Cuando, oh sorpresa, llegaron los 10 días y nada. Seguía con los mismos molestias, el mismo dolor, el problema en la espalda. Ahí empecé a entrar más en pánico, asustado, porque yo decía, bueno, yo tengo esto adelante que me está molestando, inclusive con el colon también me estaba molestando, la parte del recto, a veces sentía como que me palpitaba, como si quisiera hacer del cuerpo, tema de la vejiga, el ardor, el ardor, la picazón, inclusive llegué a sentir que yo tenía posibles cálculos, porque como uno comete el error de buscar por Google toda la sintomatología y cuando uno no es capaz de controlar el tema mental, perdiste.
Todo lo que yo leía, yo decía, eso lo tengo. Inclusive hasta pensé que tenía cáncer de próstata. Acudí, como le digo, inclusive acudí hasta personas que manejaban el tema del hermano José Gregorio. Allá me dijeron que eso era cuestión de las vacunas, que yo casi que llego a tener cáncer. Bueno, el cuento es que perdí todo el control de mi persona, de mi ser, de mi espíritu. Se me bajó el ánimo, la autoestima, todo. Yo aparentaba, trataba de que no pasara, yo trataba de seguir como con mi vida, seguía haciendo mis cositas regulares, meterme a las redes, bueno, pero llegó un punto donde ya no pude más con el tema y ya me empecé a sentir acorralado al punto que tuve 2, 3 veces en mi cabeza la idea de suicidarme. Pasó por mi cabeza toda esa situación porque yo decía, bueno, los médicos no dan con el chiste y yo estoy así y me hicieron esto. Imagínense, me aplicaron más o menos, o sea, entre pastas y el inyectado más o menos 6 7 tipos de antibióticos estuve yo consumiendo. Perdí peso, perdí harto peso, pues porque yo venía de un ritmo, de un régimen de gimnasio, venía inclusive, ya estaba gruesito, marcado, todo se fue al traste, que es lo que menos la verdad me interesa y me estresa en este momento. Después de todo lo que he vivido, he aprendido que esa cosa no es lo importante en la vida, una de las cosas. El tema es que eh, empecé a divagar, se me empezó a trabar la lengua, no dormía bien. Pues en este momento no es que duerma bien ya, porque estoy, como les comento en este video, estoy en el proceso. Pero estoy hablando de eso fue como entre febrero y marzo. Estamos a junio, donde las cosas, gracias a Dios, al apoyo de mi familia y de otros terceros, a los más cercanos, eh, ha mejorado. Me falta porque todavía sigo luchando contra algo que se llama ansiedad y depresión, que es algo que se me desarrolló durante todo este tiempo. Entonces, prosiguiendo con el relato, me empecé a sentir acorralado, no dormía nada, parecía un zombie a medianoche, caminaba como loco para arriba y para abajo, llore y llore y grite y, mejor dicho, me descontrolé totalmente. Un familiar se dio cuenta de mi situación, familiar que vive fuera de la ciudad, de esta ciudad, en otro lado, y me dijo, véngase para acá, mijo, véngase que yo lo quiero ayudar, véngase que acá miramos cómo arreglamos el tema. No lo pensé 2 veces, porque igual no podía ni siquiera dormir ya. Le dije a mi mujer, acompáñeme, nos fuimos con mi hija, nos fuimos que de hecho mi hija me está acompañando aquí, escuchando mi relato, y mi Lazarilla que también está ahí acostada. Entonces nos fuimos para donde mi tío. Allá pues ellas estuvieron 8 días porque pues mi hija tuvo que perder una semana de clases por acompañarme, por ayudarme, pero a los 8 días pues ya retornó y retornó para la ciudad. Yo me quedé allá. Empecé pues a buscarle otro sentido a mi situación. Mi tío haciéndome ocupar en otras cosas, empecé yo a cambiar un poquito el panorama. Sin embargo, la depresión estaba haciendo mella, porque eso va caminando y quiero pues que lo tengan como experiencia para que ojalá Dios permita y no les pase a ustedes. Dios no lo permita más bien y no les pase a ustedes todo esto. El tema es que allá me revisó un médico, allá, con todos los exámenes que le mostré, porque bueno, acá yo también tuve la respuesta de 2 urólogos más, y el último urólogo con exámenes como de orina, de sangre, donde todos salían negativos. Me hicieron el Urotac, que también es
Es una tomografía computarizada muy avanzada. Me hicieron ecografía en los testículos, en el pene, mejor dicho, que no me hicieron. Y en todos, negativo. Nada desarrollándose así raro o anormal, negativo. Yo decía, bueno, entonces, ¿qué pasa? El último urólogo me dijo, tú no tienes nada. Tú físicamente no tienes nada. No tienes una alteración así especial o rara por enfermedad. Lo tuyo es estrés. Vete para monte, finca, naturaleza. Ahí fue cuando pues tomé ya la decisión. Me fui para donde mi familiar. Y allá también le mostré los exámenes al médico. Él me palpó lo que es la espalda, porque yo seguía sintiendo mucho dolor en la espalda. O sea, legalmente yo sí tuve una afectación física por el tema que les comento del gimnasio, que eso me afectó la espalda. Más lo de la parte genitourinaria, probablemente, no hay certeza porque los exámenes no indicaban ninguna infección. Probablemente hubo una pequeña cistitis, pero legalmente todo se generó a partir de la lesión de la espalda y la cuestión nerviosa, por lo que les comenté al principio del video, el problema con la persona que era mi amigo, toda la pérdida del dinero, bueno, todo eso se mezcló, generó todo este problema. Entonces el médico allá donde yo me encontraba me sugirió, hágase una resonancia, listo. Me hice una resonancia con la colaboración de mi tío, que enhorabuena y con la bendición de Dios estuvo y ha estado conmigo acompañándome en todo este proceso, porque él también viene de un proceso difícil y para mí él es el ejemplo que quiero seguir porque ha tenido una resiliencia, una resistencia, una fortaleza increíble que yo todavía la estoy buscando y que con el poder de Dios la voy a encontrar. Cuento es que me hice hacer esa resonancia, me salió efectivamente una lesión en la espalda, que no voy a entrar pues más en detalles, pero en la columna. Entonces, alguien que estaba ahí donde yo me estaba quedando me dice, claro, eso te afectó la parte genitourinaria y por eso es que sientes tal cosa, tal otra. Bueno. Listo, de todas maneras los síntomas mejoraron mucho, mucho es mucho porque yo no me podía ni sentar, literal. Yo sentía que tenía como unos chuzos en la cola, en las nalgas. Yo sentía que si me sentaba me podía orinar o hacer del dos. O sea, era una cuestión terrible, un descontrol de los órganos terrible, terrible. Y bendito Dios, bendito mi Padre que me hizo llegar hasta allá, donde pude, como les comento, mejorar mi cuestión nerviosa, cambiando de ambiente. Y resulta que después de hacerme esa resonancia y eso, pues volví a la ciudad, volví con mi familia porque tenía que hacer otras cosas que yo no podía pues del todo delegar. Entonces volví a la ciudad y por unos días sentí como una mejoría, sin embargo, seguía con el tema nervioso, o sigo con el tema nervioso porque todavía estoy en el proceso de aceptar, de entender de que todo lo que tengo parte de la psiquis que uno mismo se genera, porque yo decía, yo no voy a poder, esto está muy duro para mí, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y lo decía y lo digo, porque como les comento, estoy en un proceso. Entonces, mirando toda la información que he recaudado y que he hablado con gente que conoce el tema, todo se generó en parte o en la gran mayoría a partir de la cuestión nerviosa, de la ansiedad, del estrés, vino la depresión y todo eso, todos esos malestares se me exacerbaron, se me agrandaron por la cuestión nerviosa. Bueno, ya estando yo acá en la ciudad, acudí a unas sesiones de acupuntura que me recomendaron, donde
médico que muchos años antes lo había también conocido y me había tratado. Eh, Me sentí bien relativamente. Él me dijo, puedes tener de pronto una cistitis intersticial, que eso es más que todo como una cuestión nerviosa o por rezagos de medicamentos que irritan las vías urinarias, más no por infección. Entonces, con la acupuntura me mejoraron los síntomas de cierta forma, pero como yo estaba recayendo en la parte nerviosa, en llorar, en que porque voy al baño de seguido, entonces, o a veces no voy, como me ha pasado, que pasa el día y no voy, digo, me estoy recuperando, y al otro día vuelvo y caigo en el problema de estar yendo a orinar. Es lo curioso de lo que te puede hacer el cerebro en toda una cuestión compleja que estás viviendo de salud física, pero sobre todo mental, emocional, donde los nervios son los que se activan y, mejor dicho, te hacen de todo en el cuerpo y te pueden mostrar enfermedades que no existen realmente. Te crea enfermedades que no existen. Como ahora último, empecé a tener problemas con el estómago, empecé a sentir dolores en la boca del estómago, ardor. Bueno, entonces fui a un farmacéutico, a una droguería, me dijeron, no, eso es que probablemente estás teniendo gastritis. Me mandaron pues para la gastritis, que probablemente tenga algún rezago de parásitos o de infección, de bacteria. Me mandaron algo para purgar, pero me estoy dando cuenta, como les comento, de que todo esto me, se está generando no por un problema físico, sino por un problema psicológico que estoy creando por toda la depresión en la que estoy recién entendiendo y estoy ya en tratamiento y en búsqueda de más ayuda profesional para poder por fin liberarme de esta situación y como les comento, siempre con el poder de Dios, porque la verdad, sin Él no podemos absolutamente nada, de eso soy consciente, soy fiel testimonio de su poder, a pesar, vuelvo y les digo, a pesar de que he renegado muchas veces de Él, he renegado infinitamente de mi problema, de mi existencia, del por qué toda esta situación. Eh, Mejor dicho, he hecho lo que legalmente uno en sano juicio no debe hacer, y es hacerse daño. Pero él de maneras misteriosas, mágicas, como le quieran ustedes decir, te va poniendo cada persona, cada lugar. Mejor dicho, él te va mostrando poco a poco cuál es el camino a seguir para recuperarse, para uno recuperarse. El tema es que gracias a Dios estoy en proceso de recuperación y para concluir mi video que se alargó, ya pues la gente verá si lo mira completo o no, pero al final la idea es no se dejen llevar por los primeros síntomas de cualquier enfermedad que tengan, cualquier tipo de enfermedad, porque muchas se confunden. Médicamente, como les comento, me diagnosticaron una cosa y resulta que resulté con otras cosas y resulta que ese diagnóstico se pudo haber generado por otro problema que nunca me diagnosticaron, que me diagnosticaron tiempo después. El tema es que no nos ensimismemos como me pasó a mí. En principio me alejé de mi familia, no quería que me dijeran nada, me daba rabia. De hecho, aún estoy todavía luchando y peleando con ese tema porque realmente eh, ellos tratan de ayudarte
a veces sin el conocimiento y obviamente que nadie nace aprendido. Y una de las cosas que he ido aprendiendo y que les he enseñado a ellos es de que no lo traten a uno como si uno no fue, como si uno fuera un bobo o como si uno fuera un loco, que es peor. O como si diciendo, tranquilo, que eso ya va a pasar y vas a salir de... No, esas cosas así, esas frases, o es que usted es un flojo, o es que usted es un cobarde, o es que usted tiene que acudir a un psiquiatra, es que usted, bueno, infinidad de... Eso no ayuda a nadie en un proceso de enfermedad, a nadie. Que me diga el primero que le ha ayudado, que tratándolo de esa manera se haya curado. La mayoría de personas que he visto, que he estado investigando en videos, en escritos y relatos y demás que me han comentado incluso, la mayoría todas caemos al mismo punto. No nos traten como si supieran las otras personas sobre lo que estamos viviendo o sintiendo. Y no menosprecien lo que uno está viviendo o sintiendo. Porque puede que otra persona haya sufrido una escoliosis, pero como lo vivió esa persona no es lo mismo que lo puede estar viviendo uno u otra persona. O sea, ¿me entienden? Los procesos son distintos, las reacciones son distintas. Hay personas que tienen una fortaleza mental increíble, pero es gracias a que también tuvieron una buena crianza, un buen desarrollo. Otras personas donde han tenido o hemos tenido falencias en ese aspecto, pues sencillamente se nos va a dificultar, pero vamos a salir adelante también. Eso no lo voy a negar y no lo pienso negar porque es que es mi vida. Y si yo no lucho por ella, pues sencillamente me come todo el problema que les estoy comentando. Entonces, pues para concluir, sepamos manejar el estrés, tratemos de estar ocupados siempre, haciendo cualquier pendejada, pero hacerla. Gastar la energía que más se pueda gastar durante el día. Disipar la mente haciendo cualquier actividad, por buena o no buena que sea. Tratar de no quedarse encerrado en un espacio, eh, siempre dándole la vuelta al tema y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, porque eso enferma más. Y como les digo, empiezan a aparecer enfermedades que no tienes, que no tenemos realmente físicamente, pero que uno las siente, como cuando a mí me hicieron todos exámenes del urotype, y yo sentía que algo me caminaba por la vejiga y cuando me dicen, no, es que no tienes nada. Y uno queda como que, y entonces, como dicen los gringos, what the fuck. Entonces, nada, esa es mi experiencia. Les comparto mi experiencia, todo lo acontecido. Eh, Tenemos que aprender también a no confiarnos demasiado en las personas. Por todo lo que les comenté, no mezclar amistad con negocios, eso jamás se debe hacer. Es que ni siquiera con la familia, menos con un desconocido. Porque a veces uno de los dos va a fallar. No es la idea, pero pasa, como les relato. Y nada, mi gente, hasta aquí les dejo este video, este proceso. Con el poder de Dios voy a salir de esta situación. Estoy en camino, como les digo, a buscar alternativas que me ayuden a superar mis miedos, mis temores. Mejor dicho, es que uno le coge miedo hasta para salir de la casa. Con eso les digo todo. Le coge uno miedo a todo. Y nada, con la bendición de Dios, que todo nos salga bien y que las personas que de pronto estén pasando por una situación similar de cualquier enfermedad, cualquier índole, también que con el poder de Dios logren sanar. Amén, amén y amén.